Super Gecko, Misión Rescate. Bienvenidos al podcast de Super Gecko, Misión Rescate. Qué emoción poder vernos una semana más. Super Gecko ahorita está descansando. No sé si descansando, pero se está preparando. Bueno. Pero no estamos solos, sino que tenemos que seguir con esta Misión Rescate y por eso está el pastor Jimmy Flores. Bienvenido, pastor. Gracias, Alexis. Gracias por estar Isaías, aquí. un gusto estar con ustedes. Gusto, hermano. Con las ganas de conocer a Super Gecko, Gecko. pero me dicen que anda, yo creo que quizás anda En mudando. en alguna pared ha de andar. Ha de andar en el proceso de mudar piel, ¿verdad? Que se encierran y algo así, O ¿verdad? le cortaron la cola y le están Y, haciendo. puede ser también. Bienvenido, Isaías Sánchez. Gracias, Alexis. Un Qué gusto bueno. estar aquí con ustedes compartiendo. Ya nos conocemos aquí Sí. con el hermano Jimmy desde bien jovencito, ¿verdad? Desde muy Han jóvenes. estado trabajando ahí arduamente y pues en esta Misión Rescate ahora queremos hablar sobre un tema que todavía sigue siendo de explorarlo porque como que no lo comprendemos del todo, pienso yo, el discipulado. Hemos recibido capacitaciones, hay libros, si le preguntamos a ChatGPT o a Gemini, a cualquier inteligencia artificial nos puede dar conceptos, definiciones sobre discipulado, pero ¿cómo podemos nosotros abordarlo desde una perspectiva eclesial y para los líderes en este caso? Bueno, según la Biblia, el ser discípulo significa algo muy importante, ¿verdad? Y el ejemplo mayor nos lo ha dado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Y podríamos quizás definirlo en el hecho de aprender de Él como el máximo exponente del discipulado o discipulador, ¿verdad? Okay. Maestro, como se le decía al Señor, y es prácticamente vivir conforme a las enseñanzas que Él dio, porque de hecho eso es lo que hace un discípulo, seguir a un maestro, seguir a su discipulador, para que no solo se trate de adquirir conocimiento, porque a veces, lo que tú decías, Alexis, Sí. Las inteligencias artificiales podrían ser discipuladores si fuera de adquirir conocimiento, Correcto. porque hoy más que nunca son las que poseen el conocimiento, Sí, ¿verdad? sí. Y que está ahí a flor de piel. Pero ser discípulo va más allá y es de compenetrarnos en las enseñanzas de Jesús, en este caso, y lo que la Biblia nos enseña a través de Él para poderlo vivir en carne propia, como claro. decimos en nuestro propio lenguaje. Y ahí podríamos definirlo. Hay dentro del discipulado diferentes figuras y queremos ahora centrarnos en la figura del discipulador. Ese discipulador es una persona que se convierte en todo caso en un maestro, en alguien que enseña, en alguien que comparte. Isa por ahí tiene algunas anotaciones. Sí, bueno, ya previamente habíamos hablado un poquito de esto, del discipulador, que ya hemos dicho es un maestro, ya como lo decía aquí el hermano. Y este concepto de discipulador es bien clave porque es una persona que da como las enseñanzas, pero eso de dar las enseñanzas no es solo ponerme aquí en un salón, ponerme en un cierto lugar y que los demás estén sentados y enseñándoles algo, sino que creo que el discipulador va más allá, o el maestro es alguien que va más allá, porque es alguien que enseña con su ejemplo, es alguien que tiene concordancia entre lo que dice y lo que hace. Y yo creo que eso es lo que Es le la da clave. como validez. Ajá. Yo ahora en mi faceta de padre Eso. leí un libro bien interesante que habla de cómo educar a los hijos. Se llama el libro Educando en el Asombro. Se lo voy a recomendar a los que quieren ser padres, jóvenes, líderes. Eso. Educando en el Ahí Asombro. búsquenlo. Muy o bonito. escríbanle a Isa Entonces, en su fanpage. habla de que los hijos lo ven a uno como padre o como madre, de cómo actúa, qué es lo que hace. Entonces, todos ellos como que lo van replicando. Entonces, uno hace las veces como de maestro, ¿verdad? Es su guía, es lo que sucede. Y yo me ponía a pensar, eso es lo que pasaba con los discípulos. Ellos miraban qué era lo que Jesús hacía todos los días, desde que se levantaba hasta que se iba a orar en la noche, porque casi nunca se acostaba con ellos al mismo tiempo, pero comía con ellos. O sea, toda su vida era con todo, ellos. compartía Sí, todo. ahí Y miraba todo. esa parte es fundamental porque a veces nos hacemos la idea de que los discípulos que se convirtieron en apóstoles a dar con Jesús era como que todo el tiempo en la iglesia, en el culto, oración. Sí. Eso. Y no era así porque la Biblia nos muestra lo que ya mencionabas, Isaías, que comían juntos, disfrutaban de las fiestas. Sí. Por ejemplo, el Señor iba con ellos a las fiestas del pueblo, así diríamos en nuestro contexto, ¿verdad? Pero Sí. eran las fiestas de Israel
y las disfrutaban y las vivían con todo fervor. Sí. Y el maestro lo hacía, es decir, que él no se apartaba y decía, bueno, ustedes háganlo, yo aquí, ¿verdad? Desde el trono lo voy a estar Viéndolos. observando. No, sino que era todo un acompañamiento, que es lo que debe de hacer el discipulador, acompañar al creyente, acompañar al discípulo para enseñarle y entender, como el ejemplo que ponía Isaías con sus hijas, ¿verdad? Sí. Poderles hacer entender lo que realmente la palabra de Dios dice, lo que realmente es, Correcto. y no lo que nosotros pensemos. En mi experiencia como discipulador, si lo queremos ver así, a mi pequeño siempre le he dicho, mira, no quiero imponerte mi manera de vestir, no quiero imponerte mi peinado, no quiero imponerte mi manera de hablar. Quiero que vos, o sea, si querés aprender algo de mí, aprende a cómo sirvo a los demás, aprende a cómo amo a los demás, aprende a lo que pueda sacrificar en buen sentido de la palabra con tal de hacer la obra de Dios. Sos un adolescente, sos un joven, yo no te puedo imponer mi estilo, o sea, somos totalmente diferentes, pero quiero que repliques estas otras cosas que yo soy para que cuando seas líder y te toque lidiar, pues ya sepas cómo responder a diversas situaciones. Entonces, el discipulado es bien, o sea, bien chivo, pues. El ser discipulador o el ser un maestro, como estamos diciendo, como en el caso de los lideresas juveniles, son una especie de discipuladores maestros. Es bien complicado, es una gran responsabilidad también, porque significa acompañar a los jóvenes, a los adolescentes. Y ellos necesitan que alguien esté ahí. A veces uno como líder quisiera estar todo el tiempo con ellos, pero no puede por su trabajo, por sus ocupaciones, por sus estudios, en el caso de los que estudian, no lo puede hacer. ¿Cómo podría hacer entonces un líder, una lideresa, para tratar de acompañarlos en el contexto actual? Algo importante y que quiero quizás resaltar, y Alexis lo decía entre líneas, y es que nosotros los que somos discipuladores no debemos de imponer nuestra carga, nuestra manera de pensar, porque debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y yo, cuando Alexis hablaba y lo que dice Isaías, me traía a la mente, Jesús con sus 12 discípulos no les cambió su forma de ser, ¿verdad? No los uniformó en su manera de pensar, porque uno puede ver después en los libros, por ejemplo, en las cartas pastorales de Pablo, en el libro de Hechos, en toda la escritura que hay, que ellos tenían su propia forma de ser. Pedro, por ejemplo, siempre fue impulsivo. Incluso Jesús ya había ascendido a los cielos cuando Pedro tenía como esa doble personalidad de que se comportaba con los judíos de una manera y con los gentiles de otra, ¿verdad? Aquel encuentro con Pablo. Pablo tiene que ahí ponerle, ¿verdad? Un límite, porque Pedro era su personalidad, pero Jesús no se detuvo a decir, bueno, primero tengo que cambiar a este Pedro para que haga mi obra. No, Jesús lo que hizo fue discipularlo, acompañándole de una forma cercana, a tal punto de que tuviese un crecimiento espiritual y que él pudiese entender lo que Dios quería para él y para el pueblo, que era lo realmente importante. A veces dentro de las células juveniles, el líder se preocupa más cómo anda vestido el joven, cómo se peina, como dice Alexi, ¿verdad? Cómo dice las cosas. Y ese tipo de cosas, yo no digo que no sean importantes, pero no es el centro del evangelio, no es lo importante para Dios. De cada joven debe desarrollar su forma de ser sobre la base y la visión del evangelio de Jesús. Y ahí él tendrá su propia personalidad, que no debe desbordar hacia aquellas cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Sí. Que eso es importante. Totalmente. Hay algo bien interesante en lo que usted acaba de decir, y me acordé de que leí que también el discipulador o el maestro, el buen maestro o buen discipulador es alguien que individualmente conoce a sus discípulos. Y los conoce a cada uno y le va a enseñar, como digamos, de una manera personalizada, lo va a guiar de una manera personalizada en base a su personalidad, valga la redundancia, ¿no? Sí. Que era lo que Jesús hacía precisamente. Claro. O sea, yo tenía revolucionarios, ahí tenía unos que eran pescadores, tenía uno que era
cobrador de impuestos. O sea, Sí, tenía tenía de todo un poco. Como nuestra célula. Hasta un mañoso. Ah, como Sí, nuestra célula. sí, Un traidor así. tenía Un traidor. en medio y lo amaba y estaba ahí presente. Viene también esa parte de, ok, el discipulador siempre está como dando lo que conoce, pero ¿cómo hace el discipulador para discipularse? ¿O quién lo discipula a este discipulador? Porque también, ¿quién cuida del que cuida? A mí me gusta mucho esto de quién cuida al que cuida. Un discipulador, bueno, todos los discipuladores, y ahí entramos los líderes, los pastores, sí. debemos de buscar siempre esa figura que, digamos, en tiempos modernos podríamos decir mentorear, ¿verdad? Tener ese mentor. Pero en términos generales, un discipulador debe de aprender a tener una relación íntima con Dios, que eso es muy vital porque es la fuente de nosotros mismos, es lo que nos va a hacer lo que somos, el tener esa comunión directa con Dios. De ahí lo importante también que nosotros aprendamos mediante la misma relación que tenemos con los jóvenes, con la iglesia, es decir, a tener ese acompañamiento de iglesia, de comunidad. Un discipulador no puede estar distante, Sí, correcto. a lo lejos, ¿verdad? Que, bueno, desde aquí lo voy a liderar y yo soy aquí, soy allá, que quizás no tocamos a grandes rasgos que no era un discipulador. Sí, sí. Ah, Pero sí, si ¿verdad? cabe aquí, Pero es importante porque un discipulador no es un jefe, buenísimo. ¿verdad? No es un instructor, Sí, sí. ¿verdad? No es alguien que regaña. No es un capataz. No es es un un jefe. capataz, exacto. Entonces él tiene que estar, ese término común que se dice debe de oler a oveja, ¿verdad? Estar mezclado en medio, ser uno más de ellos. Aunque a veces eso no se ve bien porque se malentiende que el que es maestro, el que es discipulador, como está al mismo nivel, piensan que no sirve, piensan que aquí, que allá. Falta pero de no. autoridad. Exacto, pero es todo lo contrario porque es lo que hizo Jesús. Correcto. Por eso es importante que ese discipulador también, a través de la enseñanza, aprenda de una forma continua, es decir, a través de la palabra de Dios. Él debe estar en comunidad, aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de esa relación íntima con Dios que debe de tener y al mismo tiempo tener una comunión muy profunda con la iglesia, Con la con comunidad. Dios, con todo. Cada uno de los líderes que nos están viendo, que están viendo ese contenido, son personas que cumplen todas esas características que ya el hermano Jimmy ha hablado, que Isaías ha hablado, que yo también he aportado. Entonces, pues nada más honrarles y animarlos a que sigan adelante. No es fácil, porque hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero para ayudar a las personas, pero también para yo capacitarme, comprarme un libro, comprarme un curso, no sé, para diferentes cosas. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros desde acá, desde el podcast de Super Gecko, Misión Rescate, honrar a estos discipuladores que son nuestros líderes? Bueno, en primera instancia yo creería y recomendaría a todo discípulo que valoren a sus discipuladores, a sus líderes, ¿verdad? Aquellos maestros, mentores que tienen, porque Dios nos pone personas especiales para hacernos crecer en nuestra vida, no solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida en lo general. Correcto. Y eso es una gran bendición. De manera tal que podemos honrarlo, yo diría en primera instancia con gratitud, mostrando una gratitud hacia esa persona que Dios ha puesto y que estamos aprendiendo de ella. En segundo, yo diría que podemos también honrarlo obedeciendo sus enseñanzas. Si estas enseñanzas son apegadas mayormente a la Biblia, con mayor razón, ¿verdad? Uno, si se apega de todas esas enseñanzas que este mismo discipulador nos está dando con el ejemplo, entonces uno lo va a honrar obedeciendo, agradeciendo y por último, siendo un discípulo fiel y multiplicador, porque la clave de un discípulo también es que él se multiplica. No somos discípulos si no nos multiplicamos. Ustedes pueden ver en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús asciende, deja a sus discípulos, pero estos se volvieron. De hecho, el primer discurso de Pedro dice 3,000 creyeron al Señor. Y luego los atendían, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 6 se habla de cómo los apóstoles atendían a las mesas
a tanto griegos como judíos, porque estaban discipulando, estaban en medio. Entonces, esos 3 elementos son muy importantes que nosotros los atesoremos y pongamos en práctica para honrar a nuestros discipuladores. Muy bien, Me yo gusta. quiero reconocer ese trabajo que hacen líderes, lideresas, todos los involucrados en el trabajo con los jóvenes, porque como ya lo decíamos, no solo se dedican a eso, sino que tienen sus trabajos, sus estudios, sus Son padres. ocupaciones, algunos son padres. Entonces el Señor les va a recompensar todo ese esfuerzo que hacen, toda esa inversión que hacen y toda esa preparación que también ellos mismos buscan tener, que vienen a las capacitaciones de Juventud del IN, por Correcto. ejemplo. Que vienen a CEFEC. El Señor les va a recompensar, así es. Sí. Hablando de capacitaciones de Juventud del IN, yo quiero recomendar el libro de Lucas Leis. Leis. Sí. Liderazgo generacional. Liderazgo generacional, muy Sí. bonito. Sí, ¿Cuándo sí. fue que estuve Lucas acá? ¿En qué año? En el 19. Creo que fue antes 2019. Sí, de porque pandemia. fue el congreso infantil, el último, Sí. antes de pandemia. Ese libro está disponible aquí en la librería, es Liderazgo Generacional, tiene puntos clave como para entender a las nuevas generaciones, como para hacer iglesia discipulando, ¿verdad?, con estas nuevas generaciones. Correcto. Así que pues ha sido un privilegio. Hay sin duda acá discipuladores en este set, en esta mesa, y pues también honrar sus vidas porque han hecho todo lo que han podido, han dado todo lo que también pues han podido dar y el Señor les ha bendecido y ahora están acá siendo maestros también. Así que bueno, vamos a seguir aprendiendo porque viene el tema de la guía juvenil. Queremos reflexionar en el tema de esa semana, así que para eso está el pastor Jimmy Flores y bueno, veamos la reflexión. La guía juvenil. Dios te bendiga, líder juvenil. En esta oportunidad tengo el privilegio de dirigirme a ti y poder conversar un momento acerca del tema que nos compete para esta próxima semana. Vamos a estar hablando de los primeros seguidores de nuestro Maestro por excelencia. La lectura se basa en Mateo 4:18 y en esta oportunidad queremos ver esos elementos importantes que vamos a destacar en nuestra célula y que podemos aplicar a nosotros mismos. El primero de ellos, vamos a ver cómo Jesús elige a los primeros discípulos. Esos discípulos que a nosotros nos parecerá raro, pero sí, eran personas que no eran preparadas, no eran estudiadas, no eran académicas, no tenían títulos y por lo general a veces uno piensa que ser un buen discípulo y sobre todo el maestro debe referirse a aquellos o aquellas que están bien preparados, que tienen una buena dicción, una buena presentación o todo lo que nos rodea debe de ser admirado para la persona, pero no es así, sino todo lo contrario. Pedro, del cual me imagino tú ya has oído, era un pescador junto a su hermano Andrés. Eran hombres sencillos, hombres que no tenían ninguna preparación, pero el maestro elige no por lo que tengamos, no por lo que seamos, sino porque Él nos ha amado con un amor eterno y Él sabe el potencial que tú y yo podemos darle en ese amor que Él nos profesa y que Él nos da. Así que en esta oportunidad, lo primero que tú debes de entender es que debemos nosotros estar prestos, dispuestos a ese llamado de Dios a ser un discípulo de verdad, porque de lo contrario, nosotros podríamos estar rechazando a ese maestro que nos está llamando constantemente y dejando de lado todo aquello que tiene preparado para cada uno de nosotros. Por consiguiente, nosotros podemos ver que lo que se nos presenta en la enseñanza de esta semana es que Jesús también transforma las vidas y ser un discípulo nos habla de transformar. Ser un seguidor de Jesús nos habla de un cambio radical de vida. Debemos de aprender a cambiar, debemos de aprender a ser diferentes. Si somos seguidores de Jesús, así como lo fueron aquellos primeros discípulos, también nosotros debemos de aprender a transformar, como se transformaron aquellos hombres sencillos, pescadores, algunos que fueron revolucionarios, otros que fueron quizás personas de comercio o de otra índole, pero llegaron a ser hombres que impactaron una sociedad, que cambiaron el mundo, que estuvieron dispuestos a darlo todo por seguir a Jesús. La Escritura dice que el que quiere ir en pos de Él, que tome su cruz y lo siga. Síguelo. Aprende a ser ese discípulo. Aprende a ser
ese joven o esa señorita que ame, se apasione por el maestro y sea un ejemplo para otros, transformando la sociedad, transformando la vida de otros a través de nuestra propia vida. Así que la invitación para esta semana es que tú aprendas de esos hombres y mujeres que cambiaron la historia a través de aceptar el llamado de Jesús para cambiar este mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.